quiero agradecer a todos quienes nos acompañan. Doctor Patiño, muchas gracias. Al licenciado Jorge Alcocer, muchas gracias. Al doctor Francisco Paoli, muchas gracias. Y a la doctora María del Pilar. Es un honor contar con todos ustedes, por supuesto, al consejero Nasif. Vamos a dar la palabra primeramente, sé que tiene que retirarse probablemente durante la mesa el doctor José Paoli, así que le vamos a dar la palabra a él directamente. Desde que se hizo la reforma político-electoral a nivel constitucional en el año de 1996, se abrió o se entreabrió una pequeña puerta para que los ciudadanos residentes en el extranjero pudieran emitir su voto por presidente de la República. Esta reforma fue hecha, como ustedes saben, a una fracción del artículo 35, que establecía que el voto debía emitirse en territorio nacional, lo decía de otra manera, en el distrito que les corresponda, pero solo había distritos dentro del territorio nacional. Al cancelar esta referencia al distrito, quedó abierto para que pudiera legislarse en la secretaria cómo se podría ejercer este voto de acuerdo con el COFIPE. Esta reforma establecía en un transitorio la idea de crear expertos que pudieran determinar cuáles eran las condiciones y las posibilidades reales de emitir el voto en el extranjero por residentes mexicanos con ciudadanía. Este grupo de expertos lo hizo muy bien, con gran amplitud, e incluso determinó dos cosas. Uno, que es más de 10 de mexicanos en edad de votar en el extranjero, que fue determinado por este grupo de expertos, especialmente en Estados Unidos, muy particularmente en Estados Unidos. En Canadá había unas decenas de miles de mexicanos y en otros países como España unos cuantos miles, pero donde había el núcleo fundamental que estaba clamando por este derecho a ejercer su voto eran los residentes en los Estados Unidos. Segundo elemento que quiero destacar de los muchos que hay en este estudio, muy valioso todavía en muchos aspectos, es que se planteaba no una sola forma o modalidad de voto, sino que se planteaban por lo menos dos en aquel momento, en donde la cibernética no estaba tan avanzada. Se planteaba el voto postal, que fue el que finalmente se adoptó, y el voto por teléfono, que se descartó muy pronto, por diversas razones, básicamente de seguridad. En segundo lugar, quiero decirles que este estudio había marcado como una posibilidad para que los mexicanos ejercieran el voto en el año 2000, en la elección presidencial de ese año. Y esto, pues, evidentemente no fue posible. Sin embargo, incidió en la campaña electoral que estaban corriendo los distintos candidatos y varios de ellos se comprometieron a impulsar el voto de los mexicanos residentes en el exterior. Entre ellos, el triunfador, que fue Vicente Fox, se comprometió muy directamente, estuvo presente en comunidades de mexicanos en el exterior y les pidió un poco de paciencia porque ya no se había podido conseguir que se hicieran las votaciones para ese año y para esa elección, aun cuando se hicieron en diversas instituciones universitarias y de otro tipo ejercicios y experimentos que permitieron que se expresaran en urnas en algunas ciudades en plan experimental, para ver un poco cuál era la condición de los votantes posibles y para ver también qué tanta cantidad de personas podía ir a votar o querría ir a votar en condiciones de mucha seguridad, porque eran ámbitos bastante cerrados que no permitirían una persecución que se temía siempre de la migra que pudiera llegar por los mexicanos indocumentados. Cuando el presidente Fox tomó posesión, una de las pocas cosas que consiguió que se procesaran, de las reformas que se consiguió que se procesaran, fue la del COFIPE, para poder
establecer las condiciones, términos y procedimientos en los cuales se desarrollaría el voto de los mexicanos residentes en el exterior. Pero esto no fue sencillo. Entonces se tomó la decisión política, que me consta directamente, de que antes de empezar un proceso de reformas a la ley, al COFIDE y a las otras leyes electorales que tocan el aspecto electoral, como la ley del sistema de gobernación y la ley orgánica del Poder Judicial y otras que se apuntaban como necesarias de transformarse, se decidió hacer todo un movimiento para generar expectativas y para generar ideas de cómo podía realmente ponerse esto en práctica, pero sobre todo para poder legitimar la legislación y forzar a quienes estaban renuentes a intentarla, o por lo menos invitarlos a razonar en función de todos los elementos que pudieran surgir de este proceso. Fue así como en la Secretaría de Gobernación se radicó un proceso en el cual tuvo dos movimientos, uno de ellos con los partidos políticos y otro de ellos con las organizaciones de mexicanos en el exterior que tenían interés porque se legislara y se les abriera la posibilidad real de voto. En este caso nos reunimos con los diversos partidos, digo nos, incluyéndome en este plural, porque a mí me tocó la responsabilidad de promover el voto de los mexicanos en el extranjero desde el punto de vista del Ejecutivo y del compromiso que el presidente había hecho en su campaña para poderlo impulsar. De tal manera que nos reunimos con un grupo de partidos políticos, todos los que aceptaron la invitación para discutir el tema, les formulamos algunos principios básicos que estaban derivados fundamentalmente del estudio de los expertos y después emprendimos una gira por 6 ciudades de Norteamérica, 5 de los Estados Unidos y una de Canadá, Toronto, perdón, a la que yo tuve oportunidad de asistir. Ahí tuvimos largas y concurridísimas sesiones de diálogo en los consulados de los distintos países, tanto de Canadá como de Estados Unidos, que propiciaron, por acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se hiciera este diálogo con los representantes de las organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero que estaban registradas en los respectivos consulados y por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es una entidad que promueve, que apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores directamente. Y hubo unas entrevistas con 294 organizaciones de mexicanos en el extranjero que estaban registradas ya en los consulados. Hubo una asistencia muy amplia en Los Ángeles, donde se concentra el mayor número de mexicanos. Tuvimos asistencia de 80 representaciones o de organizaciones de mexicanos. En Phoenix, 60. Y tuvimos también reuniones en Nueva York, en Chicago y en Houston. Y después una más en Toronto, Canadá, que permitía la concurrencia de mexicanos que vivían, si no en el mismo Toronto, como en las otras ciudades americanas, sí relativamente cerca, para poderse conjugar y asistir a estos diálogos. De estos diálogos salieron una serie de cuestiones. Para el año 2004, que concluidas la gira y el acuerdo político con los distintos partidos, se formularon primero 14 iniciativas de ley que están totalmente documentadas por los distintos partidos, siendo muy abundantes las iniciativas que se presentaron por parte de Acción Nacional, la mayor parte, 6 de las 14, 5 fueron presentadas por el PRD o militantes del PRD, alguna fue presentada por miembros de varios partidos que incluían PAN y PRD, que fue una conjunta que ya reunía una serie de consensos a los que se había llegado en el Congreso para poder lanzar las iniciativas. Y finalmente
hacia mediados de 2004, de 2005, el presidente de la República mandó una iniciativa y el PRD mandó otra, muy amplias y que fueron tomadas en cuenta para el dictamen. Quiero decirles que la iniciativa del presidente como la del PRD últimas, además de estas 14 que les mencionaba, incluía un tema que es especialmente importante para lo que estamos tratando ahora. ¿Se cambia o no el modelo que se ha optado para tener la posibilidad de que los mexicanos en el exterior, ciudadanos mexicanos en el exterior, no solo mexicanos, voten para presidente de la República? Y es no tener una sola modalidad, que es la que se adoptó finalmente en el Senado, después de un dictamen que hubo en la Cámara de Diputados que fue aprobado por más de 400 votos, en el que sí se aprobaban tener por lo menos 2 modalidades o más, 3, pero que pudieran estas irse monitoreando por el IFE para ver cuáles de ellas podían ser más seguras y adecuadas, y también esto no fue aprobado así. En el Senado se adoptó el modelo de voto postal, que es el vigente, y ahora está siendo interrogada la posibilidad de establecer un nuevo modelo para convocar a muchos más mexicanos que 40,000, que son los que emitieron su voto finalmente en las elecciones de 2012. Bueno, yo lo dejo hasta aquí, agradezco mucho su atención. Gracias al doctor Paoli por su intervención, y vamos a dar la palabra al licenciado Jorge Alcocer Villanueva, quien también está un poco apurado con el tiempo, pero nos interesa mucho su participación porque fue uno de los grandes ideólogos de este proyecto del voto de los mexicanos. Voy a empezar donde mi amigo Paoli terminó. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué se llegó a este modelo? Pues simplemente porque lo que aprobaron en diputados era verdaderamente intransitable. Lo aprobado por más de 400 votos en la Cámara de Diputados era un COFIPE dentro del COFIPE, en que, entre otras cosas, se pretendía, lo hemos platicado con mi amigo Paoli, por tanto lo seguiremos platicando, en donde entre otras cosas se pretendía que el Instituto Federal Electoral seccionara el territorio de los Estados Unidos de América y creara distritos electorales en el territorio de Estados Unidos de América e instalar oficinas en el territorio de Estados Unidos. Eso era el modelo aprobado en la Cámara de Diputados. Y eso fue lo que el Senado recibió. ¿Cuál era el trasfondo del asunto? Que los diputados, los líderes parlamentarios de aquel entonces dijeron: nosotros ya cumplimos, ya hay voto en el extranjero, ahora que el Senado rechace y que pague el costo. ¿Frente a quién? Frente a las organizaciones de connacionales que habían venido exigiendo que se regulara y se diera una solución. Eso fue el trasfondo del asunto, eso fue lo que recibió el Senado. Y entonces los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado eran en ese entonces, por el PRI, Enrique Jackson, por el PAN, Diego Fernández Ceballos, por el PRD, Jesús Ortega, formaron un grupo de trabajo integrado por senadores de las comisiones que tenían que ver de manera más directa con el tema. Entonces se formó un grupo de trabajo en donde había senadores de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. El grupo lo encabezaron la senadora Silvia Hernández, el senador Gildardo Gómez Verónica y el senador Raimundo Cárdenas. Y ellos decidieron, a su vez, invitar a una institución externa y a un grupo de especialistas para que contribuyesen a la búsqueda de la solución. Entre esos especialistas estaba, por ejemplo, lástima que ya no esté con nosotros, el siempre recordado Alonso Lujambio, que había trabajado el tema. Estaba Rodrigo Morales, que había sido parte del grupo de expertos, los expertos del año 2000, que formó todavía con Pepe Goldenberg.
Y se encargó al Centro de Estudios, que yo sigo coordinando, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, el trabajo de integrar la información y buscar entonces cuáles eran las soluciones. Aquí se ha dicho que el modelo que ideó el Senado de voto postal es limitado y limitativo. No coincido. Ese modelo no es, primero, una creación mexicana. Muchísimos países que permiten el voto de sus connacionales desde el extranjero usan el modelo postal. Son todavía muy pocos los que usan el modelo de voto electrónico, voto a distancia por internet. A quienes estén interesados en el tema, les remito al estudio que un grupo de científicos de Estados Unidos elaboró para el Senado norteamericano sobre la posibilidad de permitir en Estados Unidos, tanto en territorio de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos para sus nacionales, el voto por internet. La conclusión fue que eso no era recomendable. Ese estudio lo tuvimos a la vista en aquel momento. ¿Cuáles eran las objeciones técnicas, las dificultades? Luego era evidente que no podíamos seccionar el territorio de Estados Unidos, que no se podía poner al IFE en Estados Unidos. Se habían hecho consultas desde el año 98 a nivel informal entre la Cancillería y el Departamento de Estado en Washington, a través del embajador norteamericano en México, que era entonces Jeffrey Davidoff. Se hicieron consultas informales sobre la posibilidad de que México utilizara métodos para voto en Estados Unidos de nuestros connacionales similares a países como República Dominicana, como por ejemplo le han hecho en algunos casos los peruanos. Se instalan casillas en parques públicos, en escuelas, ellos se encargan de vigilar, en fin. La respuesta extraoficial del Departamento de Estado fue: ni se les ocurra. Eso no lo vamos a permitir. México es un caso aparte, por el número de migrantes, punto, y por la condición de nuestros migrantes allá. La idea de poner casillas en parques públicos fue descartada desde el año 98 por esas consultas con el gobierno norteamericano, y creo que cualquier persona puede entender que pues para hacer algo en Estados Unidos de ese tipo, pues hay que consultarle a su gobierno, ¿verdad? Pues si no nos van a dejar entrar como si fuera nuestro territorio, aunque lo fue en una parte. Bueno, pero esas eran las realidades que teníamos, con las que tuvo que trabajar el Senado de la República para encontrar una solución, y la solución que se encontró fue además aquella que equiparaba obligaciones y derechos, que no creaba un nicho especial, porque había una gran preocupación entre los senadores, sobre todo de formación jurídica, en que no se fuera a crear un modelo que pudiese ser impugnado por establecer una diferenciación entre los mexicanos, entre los ciudadanos, sino que se establecieran requisitos similares. Por ejemplo, la obligación de estar inscrito en el Registro Federal de Electores, la obligación de contar con credencial para votar. Muchas veces se sugirió que por qué no se permitía votar con otro tipo de instrumentos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se va a permitir a unos mexicanos votar con un tipo de credencial obligatoria y a otros se les va a permitir votar con lo que tengan a la mano? Hubo claridad en que el modelo resistiera, digamos, fuera acorde con los principios constitucionales y resistiera cualquier impugnación. Y fue así como el Senado ideó ese modelo que hoy tenemos. Lo ideó, triples comillas, se estudiaron todas las experiencias hasta ese momento, las más importantes, conocidas. Eso ocurrió en 2005, no han pasado más que 7 años. No hay nuevos estudios, lo que hay son 2 experiencias de voto, 2006 y 2012. Y ya con esto voy cerrando mi intervención. ¿Qué sabemos hoy que no se sabía en 2005? Por ejemplo, en 2005 el IFE estimaba que el potencial de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos con credencial para votar en sus manos era de 4.4 millones, entre 4 a 4.4 millones de personas. Sobre esa base se hicieron los presupuestos.
incluidos los del dinero, del 2005 y 2006, Dalia. Por eso se llegó a esa cifra, 400 y tantos millones de pesos, porque si el potencial era de 4.4 y el IFE está obligado a trabajar como si todos lo pudieran hacer, entonces todo se fue para arriba. Después supimos que esa cifra era, cuando menos, cuestionable, porque estaba basada en una encuesta, diseño muestral, en territorio nacional, que se había levantado para preguntar en las casas de las zonas de mayor migración si el ciudadano se encontraba en México, si estaba fuera, en dónde estaba y si se había llevado su credencial para votar. Nunca se tuvo contacto con los directamente interesados. Y esa encuesta fue la que sirvió de base para calcular los 4.4. Si ven las cifras, y Dalia nos puede ilustrar cuánto estimó el IFE para 2012 como universo potencial, menos de 500,000 como universo potencial. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente claridad, porque no se han hecho nuevos estudios sobre este tema. Pero lo que sí sabemos, aunque sea políticamente inadecuado decirlo, es que el universo de nuestros votantes reales 2006-2012 desde Estados Unidos no guarda relación con nuestra mitología. En 2006 el mayor número de votos desde el extranjero, desde Estados Unidos, se recibieron de electores residentes en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. Ese fue el mayor número de votos. Igual ahora, me dice Benito. ¿Por qué? Pues porque son estudiantes, profesores, investigadores que están residiendo temporalmente en Estados Unidos, profesionistas, técnicos. Señores, digámoslo con claridad, aunque repito, sé que me van a chiflar algunos. Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos no andan interesados en votar. ¿Ya? Digámoslo con claridad, porque si no nos vamos a seguir engañando. Y los mexicanos que tienen residencia permanente en Estados Unidos, que ya están allá residiendo, trabajando, enviando a sus hijos a la escuela, como nos dijeron dos congresistas norteamericanas de origen mexicano que representan a uno de los condados pegados a Los Ángeles de mayor población mexicana, nos dijeron, es que ustedes no quieren entender una cosa, que los mexicanos que ya residen allá y ya lograron su residencia, sí quieren votar, pero quieren votar en Estados Unidos, para presidente de Estados Unidos, porque quieren obtener la nacionalidad estadounidense. Hay una realidad que el mundo nos impone, y eso no es mexicano, eso es de las corrientes migratorias en todo el mundo. Entonces, mientras sigamos manteniendo la mitología de 12 millones de mexicanos que en Estados Unidos están queriendo ver cómo votan en México, eso es un mito. Y doy el último dato. Después de la experiencia de 2006, en varios estados de la República les dio por hacer voto en el extranjero para elecciones locales. Ha sido un tiradero de dinero a la basura y un fracaso monumental. Ahí está Zacatecas, ahí está Michoacán. Y vean el caso del Distrito Federal. Voto por internet. ¿Cuántos votos se recibieron por internet para la elección de jefe de gobierno? 7,000 votos. Pero el presupuesto para eso fueron 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Para todo el proyecto, incluido el voto de internet. Para el voto chilango, 40 millones de pesos. Claro, los consejeros del Instituto Electoral del DF que fueron a promover el voto chilango, pues fueron, por ejemplo, a París, a Berlín, a Madrid. Seguramente hay mucho voto chilango en Berlín. Yo creo que tenemos que decir las cosas con claridad y hacer los análisis con seriedad. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge. Le agradezco
poner el punto provocador en la mesa. Qué lástima que se tiene que retirar, pero hemos tenido discusiones muy interesantes al respecto y espero que se pueda quedar un poquito más con nosotros para discutir el tema. Adelante, vamos a dar la palabra al doctor Javier Patiño, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradezco mucho estar trabajando en el proyecto. Muchas gracias. Adelante. Gracias, muy gentil. En primer término, quisiera agradecerle a los organizadores del evento el que me hayan invitado a participar en eso que podíamos calificar como conferencias Twitter, porque a veces apenas si tenemos tiempo para decirnos hola y adiós. Sin embargo, voy a procurar en el breve tiempo del que dispongo formular algunas de las reflexiones que me ha provocado la última de las experiencias de la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en la elección presidencial. Debo decirles a ustedes que no soy de los apocalípticos que todo lo ven mal, pero tampoco soy de los complacientes que todo lo ven bien. Pretendo ser un estudioso que se impone la observación fiel y objetiva de los problemas con el propósito de encontrar las mejores condiciones a los mismos en las condiciones de tiempo, lugar y modo en que estos se presentan. A mi intervención en esta ocasión podría intitularla El IFE en el laberinto del voto de los mexicanos en el extranjero. Considero que todo cuanto se refiere a la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en la elección presidencial es importante, porque ello tiene que ver con los procesos de toma de decisiones. Considero de igual manera que todo lo que se relaciona con el voto es relevante, porque el derecho al voto es el más importante de los derechos políticos. A través de este derecho hacemos varias cosas. La primera, elegimos a nuestros representantes políticos, pero no solamente hacemos eso, también elegimos un programa político con apego al cual queremos que se gobierne el país. Y algo que se soslaya frecuentemente y que cada vez adquiere más importancia y que casi nadie tiene presente, a través del voto estamos eligiendo a quienes eventualmente van a configurar los organismos que están facultados para modificar la Constitución. Y esto tiene una gran importancia porque el voto de los mexicanos en el extranjero tiene que ver con varias reformas constitucionales. Y considero, además, que todo cuanto se refiere al proceso federal electoral es trascendente, porque es a través de las elecciones como se legitima el poder, como se legitima la actuación de los poderes públicos, que no son otra cosa sino los órganos de expresión necesaria y continua del Estado. El voto de los mexicanos en el extranjero es producto de un proceso que en su última fase arranca en 1990 con una reforma constitucional. En ese entonces se promueve una reforma al artículo 36 constitucional que establece las obligaciones de los ciudadanos mexicanos y se propone modificar la fracción primera que hasta entonces disponía que era obligación de los mexicanos inscribirse en el padrón electoral federal. Y a partir de entonces se sustituyó esta obligación por otra, que es una obligación de los mexicanos a partir de entonces inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. Esto es muy importante porque a partir de entonces se generaron las condiciones para contar con dos registros y con dos instrumentos de identificación ciudadana. Por un lado, el Registro Federal de Electores y la credencial para votar con fotografía,
y por otro lado, el Registro Nacional de Ciudadanos y la cédula de identificación ciudadana. Afortunadamente, el legislador en ese entonces tuvo el cuidado, la precaución, de que en un artículo transitorio del decreto de reformas correspondiente previó y dijo: en tanto se pone en marcha ese Registro Nacional Ciudadanos, seguirá vigente la obligación de los mexicanos de inscribirse en el Padrón Federal Electoral, gracias a lo cual hemos tenido las elecciones a partir de 1990 hasta la fecha, porque el Registro Nacional de Ciudadanos y la cédula de identificación ciudadana todavía no contamos con estos instrumentos. Años más tarde, en 1996, se lleva a cabo otro proceso de reforma al mismo artículo 36 constitucional, pero ahora en su fracción tercera. Y este proceso de reforma constitucional va a consistir en sustituir la obligación hasta entonces existente, consistente en que los ciudadanos debíamos votar en el lugar de nuestro domicilio, por la obligación nueva que se generó de que podíamos votar en los términos en que lo dispusiera la ley. Del análisis que se haga de las formas y de los términos en que se sucedió esta reforma, se podrá apreciar que ésta tuvo como propósito fundamental el generar las condiciones necesarias para hacer posible el que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar. Y no solamente eso, sino también para generar las condiciones necesarias para que los mexicanos que se encontraran fuera de su distrito o de su estado o de su circunscripción pudieran votar, aunque no fuera por todo tipo de representantes. Esto fue lo que dio lugar a lo que se llama el voto en tránsito y a las casillas especiales. Recuerdo ahorita de que un ensayo interesante, de los más interesantes que he leído, sobre todo de Carlos Fuentes, que se llama El tiempo mexicano. Y en ese ensayo la tesis básica es que nuestro tiempo mexicano es un tiempo inconcluso, que hay grandes proyectos pero que no se consuman. Esto es muy importante no perderlo de vista por esa reforma que ya se me referí en relación desde el año de 1990, la fracción primera que estipula que debe crearse un registro nacional de ciudadanos y una cédula de identificación ciudadana. A lo mejor, si esto se hubiera hecho, que ya son varios años, 1990 estoy refiriendo, estamos en el 2012, son 22 años que se han sucedido y todavía no tenemos noticia de este Registro Nacional de Ciudadanos ni de la cédula de identificación ciudadana. Bien, pero debo decirles a ustedes que no solamente esas dos reformas tienen que ver, esas dos reformas constitucionales tienen que ver con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, sino que esas son las dos reformas que de manera directa se han hecho con ese propósito, pero hay otras reformas constitucionales que también son muy importantes y que son circunstanciales. No voy a referirme en este momento, pero quiero decirle que son tres reformas más importantísimas y que si tengo tiempo y en algún momento oportunidad, me gustaría tratar un poquito de describírselas. Pero como estamos muy apresurados y muy presionados por el tiempo, quisiera dejarlo para ver si cuento con más tiempo un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿en ello qué sucede? En las elecciones de 94, en las elecciones del año 2000, no se pudo concretizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ya cuando se llevó a cabo esa reforma constitucional de 1996 a la fracción tercera del artículo 36, en otro transitorio, en el octavo transitorio, se señaló que en el año de 97
la Secretaría de Gobernación debería informar del avance del programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y, en su caso, proponer los ajustes que se hicieran pertinentes. En ese artículo transitorio también se estableció una obligación para el IFE de crear una comisión de especialistas con objeto de estudiar las diferentes modalidades que se pudieran instrumentar al respecto y de formular las propuestas de reforma necesarias. Como resultado de ello, en 2000 tampoco hubo voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y en ese estado de cosas, cuando en el año 2005, en el mes de junio del 2005, es decir, la víspera para entrar en el periodo que prohíbe la Constitución de hacer modificaciones electorales, porque el artículo 105 constitucional desde el año de 1990 establece que no se pueden hacer modificaciones a las leyes electorales en los 90 días anteriores al inicio del proceso electoral. Como este se inicia en octubre, entonces no se pueden hacer modificaciones desde el mes de julio. Entonces, en el mes de junio sucede lo que ya platicó Jorge Alcocer con mucho detenimiento y mucho conocimiento de causa. La Cámara de Diputados propone una solución que de alguna forma trata de reproducir la Organización Electoral de México en los Estados Unidos, que fue desechada, ya lo explicó muy bien, por onerosa, por gravosa y por riesgosa. Y cuando tuvo conocimiento de esto el Senado, formuló una nueva propuesta que es la que finalmente se admitió, y esta propuesta es la de llevar a cabo la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en la elección presidencial a través de lo que se puede llamar el servicio postal certificado. Y bien, en este estado de cosas se llevó a cabo la reforma, se aprobó esta propuesta del Senado, y lo que me llama profundamente la atención es que esa fue la regulación que se tuvo presente en el proceso electoral del 2006. Básicamente, ¿cuáles son los contornos de esa propuesta, de la regulación vigente? Básicamente son un procedimiento para configurar las listas nominales de electores mexicanos residentes en el extranjero, un procedimiento para elaborar el material electoral, su envío y recepción, y un procedimiento para la votación, escrutinio y cómputo de los votos de los mexicanos en el extranjero. Lo que es muy importante es que en ese proceso electoral del 2006, el número de votos que se alcanzaron fueron alrededor de 31,000 votos. Y en ese estado de cosas, en las vísperas del nuevo proceso electoral presidencial del 2012, se lleva a cabo una reforma electoral muy importante del 2007, de noviembre del 2007, y en enero del 2008 se modifica al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que es muy curioso es que cuando se modifica en el 2006 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para reglamentar el derecho de los votos de los mexicanos en el extranjero, en ese entonces se modifica el libro sexto y no se modifican prácticamente el resto del COFIPE. Y en cambio en el 2008 se modifica prácticamente el COFIPE, incluso se da lugar a que se hable de un nuevo COFIPE, ¿no? Pero lo único que no se modifica es el libro sexto. Es decir, ya con la experiencia del 2006, y con 6 años que habían transcurrido, se consideró que aquello estaba tan bien que no había que hacerle ningún ajuste. Y sin embargo, esto no es así. Bueno, en ese estado de cosas, y porque ya tengo muy poco tiempo, permítame redondear un poco esta participación diciéndoles: hay cosas positivas en la
en la solución que se ha instrumentado hasta el momento, como es el hecho de que ya se hizo una realidad el voto de los mexicanos en el extranjero, que no se había hecho desde 1990. Sí, de manera tal que eso es algo que se debe apuntar como un saldo positivo. También un dato que es sumamente importante y que se soslaya frecuentemente es el hecho de que a través de esta solución que se instrumentó en ese entonces, se dio respuesta a lo que debemos entender por residente en el extranjero. Es decir, este concepto es un concepto muy elástico y muy huidizo que puede dar a muchas interpretaciones, pero en esa solución que se asumió en el 2006, ya se dio una respuesta al respecto, porque serán residentes en el extranjero quienes así se consideren al promover su inscripción en las listas nominales de electores y además den una copia de su credencial de elector y señalen un domicilio. Bueno, finalizo, en este momento me queda un minuto. Finalizo. En ese momento, ¿qué pasa? La legislación actual, la regulación, deja mucho que desear. Hay muchos cables sueltos y cualquier electricista sabe que cuando hay cables sueltos salen chispas y las chispas pueden ocasionar incendios. Soy de la idea de que prever significa ver en forma anticipada lo que puede suceder. Y quiero decir que si no se modifica la legislación actual, la regulación actual, seguiremos cosechando lo que estamos cosechando. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor Patiño por este recuento. Rápidamente damos la palabra a la doctora María del Pilar Hernández, también profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, maestra Dalia. Muy buen día a todos. Antes que nada, desde luego, mi gratitud a las instituciones que han organizado este seminario, así como desde luego a los coordinadores, el doctor César Astudillo, el doctor Esquiabón y la maestra Dalia, que tan gentilmente nos ha recibido para el proyecto de voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Si yo no mal recuerdo, nuestra mesa se titula La regulación actual del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, fortalezas y debilidades. Y precisamente a eso me voy a querer referir. Desde luego coincido en cierta medida con lo que la señora senadora ha expresado en su discurso inaugural, como lo hizo el consejero Francisco Guerrero, toda vez que ni el estado actual de la reforma, o más bien del contenido del libro sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales está tan mal, porque no debemos de ser tan fatalistas, y sí quiero reivindicar que desde el año 2006, que fue el primer proceso electoral federal, para el ejercicio del voto activo por el presidente o la elección de la renovación del Ejecutivo Federal, particularmente ha sido una experiencia por demás instructiva y aleccionadora, tendría yo que decir. Aquellos déficits en los cuales incurrió el Instituto Federal Electoral en el primer ejercicio de voto de los mexicanos en el extranjero, extraterritorial, como también se le denomina, fueron pulidos en gran medida en este proceso 2012 y consecuentemente no creo que haya menester a cuestionar de manera tan radical lo que la Comisión de Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero, como el Comité, así como la Junta General Ejecutiva y todos los órganos neurales del Instituto Federal Electoral que participan, verdaderamente han asumido como una muy encomiable tarea, y de ello dan cuenta el cúmulo de acuerdos que verdaderamente son, repito, por demás denotativos de esta gran e ingente labor que el Instituto Federal Electoral realiza en el extranjero. Desde luego que no he hecho en saco roto este apercibimiento que el doctor Jorge Alcocer realiza en relación con
la verdadera significación del voto de nuestros connacionales en el extranjero y eventualmente de este aire tanático en relación con, y tanático en el doble sentido, tanático en el sentido de la muerte del voto de los mexicanos residentes en el extranjero por no ser por demás útil y porque también en razón de las cohortes que en el caso del CIDE como institución académica hermana o filial al Instituto de Investigaciones Jurídicas está realizando, de este levantamiento empírico de ciertamente tenemos el referente de cuáles son los países en donde hay más mexicanos, incuestionablemente lo son Estados Unidos y Canadá, en otra medida España, pero que el perfil aún no ha sido por demás cualificado de nuestros migrantes. En el caso de Estados Unidos no es ignorado por ninguno de nosotros que a mayor distancia generacional entre quienes migraron a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y en una situación de ilegalidad que ahora mismo ya gozan con una nacionalidad, a mayor distancia generacional, menor es el grado de interés en relación con la emisión o inversamente proporcional, tendría yo que decir, es el interés en la emisión del voto para la renovación sexenalmente del Ejecutivo Federal. Consecuentemente, no me parece tampoco inútil, como lo anunciaba el consejero Guerrero, con todo el respeto, todavía es que estoy en su casa, que anuncia que el voto postal certificado ya es inútil. No, me parece que hay que ser sumamente cautelosos porque en razón de esa cautela también se tiende toda una proyección en relación con el voto postal, sí, en la certidumbre de quienes así lo consideran, y en esto las cifras del Instituto Federal Electoral no mienten, en relación con la seguridad que el voto ha evidenciado en razón de su poca afectabilidad en términos de no vulnerabilidad del secreto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Quizá la cuestión de la logística en el envío de los paquetes electorales postales evidencia una falencia que eventualmente tiene que ver con los servicios postales con los cuales el Instituto Federal Electoral realiza convenios y consecuentemente en este sentido no tengo desde luego el conocimiento como la maestra Dalia en razón de los puntos finos que habrán de tenderse en ese sentido. De lo que sí estoy convencida es que hay ciertos aspectos a nivel constitucional y desde luego a nivel legal que no tratan desde luego de ni inventar el hilo negro ni tampoco el agua tibia. El IFE tiene, y a mí me parece sorprendente el micrositio que han generado porque es pulcro. Y tendría yo que decir, este micrositio en términos cuantitativos que nos permite a los académicos una traducción cualitativa, también se va a ver complementada con los estudios de campo que el CIDE va a realizar y que nos va a permitir con mayor cabalidad poder tener el referente de si todo esto que se dice sobre las rodillas verdaderamente tiene un asiento y desde luego una traducción, una interpretación desde el punto de vista académico. Las propuestas que yo hago es en razón de esta generosa invitación que el doctor César Astudillo hizo a mi persona, como al doctor Patiño Manfer y a otros académicos de otras instituciones también filiales, en razón de un proyecto precisamente muy propositivo, de tendido, de racionalidad en el ejercicio del voto de nuestros migrantes. Y tiene que ver con mucho más proyección y mucho más completitud de todas estas modalidades que esta primera comisión multidisciplinaria en el año 1998 realizó de manera sumamente cabal y que ha seguido siendo alimentada por los órganos del Instituto Federal Electoral. Y me refiero al estudio sociodemográfico, que además hizo un levantamiento verdaderamente intenso respecto de la posición psicológica de nuestros migrantes en relación con el ejercicio del voto activo y solo para presidente de la República. Y soy enfática en la cuestión del voto activo y solo para presidente de la República, porque es en el único sentido que yo verdaderamente ratifico mi inclinación, toda vez que ya de por sí es ardua, intensa y muy costosa la implementación sexenal de este voto, como para que se piense en la ocurrencia del momento en que puede ampliarse a las senadurías.
Me quedo solo con Ejecutivo Federal. Lo que sí me gustaría enfatizar es que ha menester, desde muy personal punto de vista, una adición al artículo 36 constitucional que, como ya se ha reiterado, fue materia de reforma en el sentido de quitar el vínculo territorial de los votantes con el distrito electoral y ampliarlo o adicionarlo en el sentido de precisamente determinar de manera explícita que los mexicanos residentes en el extranjero tienen este derecho electoral de ejercerlo de manera activa en relación con un tipo de servidor público electivo que es el presidente de la República, así como lo han hecho otras constituciones estaduales, así como se hace en otras latitudes. No olvido que en el caso del Código Electoral y de Participación Ciudadana chiapaneco, recién estrenado en las elecciones 2012, en estas elecciones 2012 para gobernador, también tienen incluido un diputado propiamente extraterritorial que hasta este momento no sabemos de qué manera vaya a ser sufragado su traslado desde los diferentes lugares en donde se encuentren y, como nosotros sabemos por las cifras propiamente ya consolidadas, este voto tampoco tuvo, como en el caso del voto de los defeños, tampoco tuvo mucho éxito y también salió por demás costoso. Así pues, la adición respecto de la explicitez del ejercicio del voto activo sexenal por los mexicanos residentes en el extranjero. Y tal como lo decía el doctor Patiño Camarena, por residente se puede, en un sentido muy amplio, comprender varias situaciones. Residente sí de manera permanente o residente de carácter transitorio. Mi propuesta en este sentido es que muchos, voy a poner el caso de los académicos, tenemos estancias académicas por 1, por 2, por 3 años y consecuentemente, si bien tenemos la credencial para votar con fotografía, eventualmente solicitar al IFE, pero no somos, como bien lo determina el sistema español, no somos residentes permanentes en el extranjero. Consecuentemente, la modalidad residente permanente, yo ya no quiero regresar, estoy per se fuera del territorio nacional, residente transitorio, y aquellos que también el doctor Patiño Camarena ya anunciaba en relación con los mexicanos en tránsito. No una, el doctor Esquiabón, lo mismo que Dalia, estaba presente cuando yo hice un comentario en este sentido, que muchos mexicanos de bote pronto, sin previo aviso, nos mandan algún tipo de representación o de ejercicio académico y consecuentemente no estamos en la lista nacional, nominal electoral de residentes en el extranjero porque no residimos en el extranjero, solamente estamos en tránsito. Y en consecuencia, desde mi punto de vista, es cuestión, desde luego, los del IFE que conocen tanto, de una serie de implementaciones en donde de manera sumamente expedita se dé aviso al Instituto Electoral, esto ya es a nivel de Código Federal de Instituciones, se dé aviso al Instituto, a la Comisión o al Registro Federal de Electores para los efectos que se nos tenga contemplados y si bien tenemos la credencial vigente, eventualmente podemos votar, incluso más allá de lo que ha mencionado el doctor Alcocer, se puede votar con el pasaporte vigente, porque no se puede viajar si no está el pasaporte vigente. En este sentido también va la ampliación de las modalidades para el ejercicio del voto. Y perdón que vaya tan atropellada, pero el tiempo es algo que me come y ya me está comiendo. Y consecuentemente ampliar, no solo, como ya también el consejero Guerrero lo anunciaba, no solo a través de la credencial de elector o eventualmente implicar los procesos y los periodos de credencialización en las representaciones diplomáticas para los efectos que de esta manera nuestros mexicanos pueden estar habilitados el voto a través del pasaporte o de la cédula consular, que repito, ya están por demás contemplados. Desde luego, credencialización, la cuestión de la emisión del voto, las modalidades que desde los años 90, finales de 90, la Comisión de Expertos ya anunciaba no solo voto postal, también voto a través de las sedes consulares o denominado voto presencial, y la otra que está por demás muy frágil en estudio por los costos y la poca votación, que es el voto digital. Hay sistemas implementados que son sistemas asistenciales, no asistenciales, con código aleatorio y
finalmente la parte que es muy crucial y de desconfianza, y comentaba yo con el doctor Astudillo, en el día de la jornada electoral y particularmente escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el exterior y que son contabilizados por esta ficción de mesas, de las 5 mesas distritales que se asientan en el ITESP, Ciudad de México, y que implicaría en términos del voto propiamente digital que el Consejo General del Instituto Federal Electoral entregara una clave a los señores consejeros representantes de los partidos políticos para el efecto que solo bajo la condición que las claves de todos los partidos políticos se hayan conjuntado, en ese momento se puede abrir el banco de datos para el debido recuento en presencia de los representantes de los partidos políticos. Me quedo corta en el tiempo, la cuestión, de la ampliación de la modalidad del voto extraterritorial, ya lo dije, y en esto coincido con el consejero Guerrero. De manera indubitable, el Consejo General, a través del Registro Federal de Electores, particularmente con la consolidación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, ya tienen un padrón verdaderamente fiable que eventualmente tiene que ser casado entre aquellos mexicanos residentes en el extranjero 2006, 2012, y si hay una constante. En consecuencia, en razón de esta consolidación de la lista nominal de electores, no hay necesidad de volver a este periplo de la instrumentación, porque también es desgastante no solo en términos del capital humano, sino también de los costos que eventualmente pueden implicar. Perdón, me quedo Dalia, te agradezco en las preguntas y respuestas, me quedo corta en las propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Y bueno, se van poniendo los temas justamente de la discusión, del análisis jurídico que estamos aquí. Y voy a dar la palabra al consejero electoral Benito Nasif, con quien hemos tenido el gusto de construir este proyecto. Gracias. Adelante, Benito, por favor. Muchas gracias, Dalia. Es un honor para mí compartir esta mesa con académicos especialistas en el estudio del derecho y en particular del derecho electoral, y también pues Jorge Alcocer, que no es exactamente un académico, es muchas cosas a la vez, pero es una referencia permanente sobre asuntos electorales en este país y es uno de los intelectuales que tuvieron un papel crucial junto con exactamente, con José Francisco Paoli, en el diseño del modelo que ahora tenemos. Es un modelo que a continuación yo haré las críticas que como parte de la autoridad encargada de administrarlo, a raíz de esa información creo que se pueden hacer y cómo se puede mejorar. Pero de entrada yo creo que es importante hacer un reconocimiento a aquellos que en el 2005 rescataron una iniciativa que claramente era demasiado radical, demasiado ambiciosa, y la recondujeron, ¿sí?, para permitir un avance importante en términos del ejercicio de los derechos políticos en este país. ¿Sí? Y sé que tanto Paoli como Jorge Alcocer tuvieron un papel muy importante en esto. En alguno de los viajes que yo también hice viajes de promoción del voto, y creo que son útiles, sobre todo en la parte de coordinación con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el vínculo con las organizaciones de migrantes. ¿Sí? En términos de construir estas relaciones y operacionalizarlas, me parece que estos viajes son relevantes. Y en uno de estos viajes recuerdo que me entrevistó una periodista chilena y pues yo le explicaba la razón de ser del viaje, por qué estaba yo en Chicago, ¿sí? Y en cierta forma pues también me disculpaba por las limitaciones que tiene nuestro modelo de voto desde el exterior, y decía que a pesar de eso pues estábamos haciendo todo lo posible por promover una mayor participación.
Y ella me dijo, bueno, pues a pesar de que esas limitaciones existen, ustedes los mexicanos son afortunados, porque a mí ¿sí? Me gustaría poder votar en las elecciones de mi país y no tengo esa oportunidad. Creo que los reformadores del 2005 abrieron esa oportunidad y nos corresponde ahora analizar los resultados de esa reforma y a la luz de esa experiencia detectar áreas de oportunidad y mejorar esto, que sin duda es bueno para México. Y quiero empezar por esa parte que creo que a menudo no se explica con claridad. ¿Por qué a los mexicanos que vivimos en el territorio nacional nos interesa que los que viven fuera del territorio nacional voten? ¿Sí? Porque a menudo se dice es demasiado caro, muy pocos votan, lo cual es cierto, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, y esta es una lección personal que aprendí en el trabajo de la organización del voto de los mexicanos en el 2012, es que hay un interés nacional, ¿sí? En promover la participación de los mexicanos que residen en el extranjero, ¿sí? En la política, en las elecciones locales. No solamente en las elecciones federales, sino también en las estatales o estaduales, incluso en las municipales. ¿Sí? Hay 12, bueno, el número puede variar, pero aproximadamente 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la razón por la que queremos que voten es porque queremos que sigan siendo mexicanos. ¿Sí? Y no solamente queremos que sigan siendo mexicanos, queremos que se sigan sintiendo oaxaqueños, queremos que se sigan sintiendo chilangos, queremos que se sigan sintiendo poblanos o lo que sea. Y es más, creo que hay un interés en que se sigan sintiendo matiasromerenses, como es el caso de mi municipio, en Oaxaca, donde yo nací, ¿sí? Y como es el caso de muchos otros municipios que tienen comunidades expatriadas. ¿Sí? ¿Por qué? Por razones culturales, por razones económicas, por razones comerciales y por razones políticas. ¿Sí? Estos millones de mexicanos envían remesas, todos sabemos eso. Es un volumen considerable. Pero no solo eso, son un mercado para los productos mexicanos en Estados Unidos y en donde estén. ¿Sí? No solo eso, son una fuente de turismo, ¿sí? Permanente, y conforme su ingreso aumenta esa posibilidad también. Y conforme ellos adquieren el derecho al voto allá y ejercen sus derechos a los cuales deben ejercer y nos interesa que lo hagan, también tenemos vínculos, ¿sí? Particularmente en Estados Unidos, el país con el que tenemos relaciones económicas, políticas más importantes. Razones culturales, son los portavoces, los abanderados de la cultura mexicana. ¿Sí? Tenemos pues que invertir en ello, tenemos que hacer una política para que ellos se sigan sintiendo parte de México. Y no solo ellos, sino sus hijos, sus nietos. ¿Sí? Nos interesa que así sea. ¿Sí? Aparte de que es un derecho, es un interés nacional. Y yo estoy cada vez más convencido de ese tema. Y el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿sí? Forma parte de una política para defender y promover ese interés nacional. Y por eso, qué bueno que esa puerta se abrió, ¿sí? Y ahora tenemos que seguir revisando cómo abrirla más y cómo echar abajo las barreras que todavía inhiben el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen fuera del territorio nacional. En la pasada elección avanzamos un poco, ¿sí? Creo que incrementamos las solicitudes modestamente, un 9% de inscripción, incrementamos las inscripciones en un 45%, lo cual ya es una mejor cifra, incrementamos los votos en un 30%, me parece que es un avance, y todo eso lo hicimos a menos la mitad de lo que costó hace 6 años. No es por ponerse quisquilloso con el tema del dinero, particularmente creo que si dividimos esto entre 6 años más o menos, los 150 millones de pesos que en realidad nos gastamos en el tema, estamos hablando de que anualmente, ¿sí? Nos gastamos relativamente poco en esto, pero podemos hacer más, esa es la verdad.
¿sí? Sobre todo es importante encontrar una manera de hacerlo más barato para que lo puedan hacer los municipios, lo puedan hacer también más autoridades estatales, electorales. Morelos quiso hacerlo, aprobó la ley y cuando se dieron cuenta de lo complejo y caro que es, se echaron para atrás y cambiaron la ley otra vez. Esa es una mala señal desde mi punto de vista. ¿Sí? Por eso celebro lo que hicieron en el Instituto Electoral del Distrito Federal, de buscar nuevas formas de hacer esto de manera más sencilla y a un costo más bajo. Esto nos permitirá acercarnos a esa visión, ¿sí? de que los mexicanos, donde quiera que se encuentren, podrán ejercer plenamente sus derechos políticos como ciudadanos mexicanos. ¿Sí? Y ese ideal todavía está en proceso de realización y tenemos que estudiar con mucho cuidado el experimento, los pasos adoptados por el Instituto Electoral del Distrito Federal, porque todos tenemos que aprender de lo que ellos hicieron. ¿Sí? A pesar de las mejorías en este caso, en el 2012, sí la participación desde el extranjero sigue siendo el privilegio de una pequeña élite. Y sigue también realizándose a un costo excesivamente alto, sobre todo si queremos generalizar esto hacia las elecciones estatales. Tenemos que encontrar pues la manera de hacerlo más sencillo, ¿sí? y menos costoso. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad como autoridades electorales, como autoridades legislativas y como parte de la comunidad profesional y comunidad de activistas interesados en la promoción del ejercicio de este derecho. Porque sabemos que un número considerable, y tenemos evidencia que lo demuestra aquí en el Instituto Federal Electoral, de mexicanos que querían votar, que manifestaron interés en votar, ¿sí? cumpliendo con los requisitos básicos de la Constitución, ¿sí? no pudieron hacerlo. ¿Sí? Ese debe ser nuestro objetivo en las próximas elecciones, que cualquier mexicano interesado, ¿sí? pueda hacerlo, ¿sí? tenga la posibilidad real de votar desde el país en el que reside a un costo razonable, ¿sí? para el contribuyente nacional. ¿Sí? La parte más importante de la organización de una elección como la del voto de los mexicanos en el extranjero, ¿sí? de la cual también, por cierto, podemos aprender muchas lecciones para la participación política interna, hay cerca de 17.5 millones de mexicanos que no viven en la sección que nos reportaron originalmente. ¿Sí? Entre ellos hay varios, un porcentaje importante vive en Estados Unidos. Y estoy seguro que la tasa de participación política entre esos 17 millones, que es el 22%, debe ser bajísima. ¿Sí? Por eso tenemos que estudiar también con cuidado estos. Ahora, la parte clave en la organización de esta elección es la construcción del listado nominal. ¿Sí? De votantes que te dicen, yo vivo en el extranjero y quiero votar. ¿Sí? Parece algo muy sencillo, pero es lo más caro, es lo más complicado de organizar. ¿Sí? Pero particularmente hay distintos aspectos de nuestro marco jurídico, ¿sí? que con todas sus bondades, ¿sí? tiene limitaciones en términos de que inhiben la participación y elevan innecesariamente los costos de la organización de la elección. La primera es como la demanda más sentida de los mexicanos que residen en el extranjero, la obligación de contar con una credencial para votar que solo puede tramitarse en México para poder inscribirte en el listado nominal. ¿Sí? Esto es algo que ya se ha mencionado antes, lo ha mencionado Javier Patiño y lo ha mencionado Jorge Alcocer. Necesitamos que el Estado mexicano garantice plenamente a todos los mexicanos, especialmente a los que residen en el extranjero en este caso, un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad. ¿Sí? Tienen que venir a México para tramitar su credencial para votar. Necesitamos ver la forma en la cual ellos puedan obtener un documento que diga que son mexicanos, ¿sí? y que les permite ejercer todos sus derechos como mexicanos. Actualmente no lo tienen. ¿Sí?
Y tenemos que encontrar la forma de hacerlo a un costo razonable, ¿sí? Y de manera que sea conveniente para nuestros paisanos, ¿sí? La segunda limitación sobre la cual quiero llamar la atención es la obligación de enviar la solicitud de inscripción mediante el servicio postal, ¿sí? Utilizando la modalidad específica de correo certificado. En esta elección suprimimos el IFE absorbió el costo del envío, a diferencia del 2006, y creo que eso ayudó, ¿sí? Además, promovimos que utilizaran el Internet, ¿sí? Porque ahí podían descargar el formato, ¿sí? Y nos daban todos sus datos. Sabemos que de los 6 de cada 10 de los que llenaron la solicitud por Internet, nunca llegaron por correo sus solicitudes. De los que lo hicieron solos por Internet. Contamos con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene a través de su red consular, y quiero hacer un reconocimiento también muy especial a ellos, con la posibilidad de establecer consultores en los consulados más importantes. De ahí recibimos pues casi el 50% de las solicitudes que vinieron de Estados Unidos. Sin ese apoyo la participación hubiera sido más baja. Pero perdimos 17 de cada 10 solicitudes, nunca llegaron, por correo certificado, habiendo ya pagado el costo, ¿sí? De todo eso. El correo certificado lo hace engorroso, caro y, ¿sí? No brinda certeza. Eso sí lo muestra la experiencia. No lo sabíamos hace 6 años, ahora sí. La obligación de enviar la solicitud al menos 5 meses y medio antes del día de la elección. Bueno, en México para esas fechas todavía el interés en la elección es muy bajo. Salir a promover la inscripción con tanta antelación es como promover que la gente compre boletos para un partido que no sabe quién va a jugar, ¿sí? Y tenemos pues que permitir que las inscripciones lleguen cuando el interés, ¿sí? Sobre la elección va en aumento. Modificando esa fecha, acercándola lo más posible que se pueda, dadas las restricciones. Esa fecha se fijó sin ninguna experiencia hace 6 años y medio, ¿sí? Pensando que iban a llegar millones y millones de solicitudes. Ya sabemos que eso no es cierto, ya sabemos que el Registro Federal de Electores tiene la capacidad de procesarlas, ¿sí? Modifiquemos esas partes de la ley, flexibilicémoslo. Hay un factor adicional que también inhibe el ejercicio de los derechos políticos en general, pero en particular la inscripción. Es que los partidos políticos no pueden hacer proselitismo. ¿Sí? Uno de los motores que impulsa la participación política en este país, como en todas partes, es la identidad partidista. ¿Sí? Esos vínculos de identidad con un partido u otro no se pueden formar porque la ley inhibe que así sea. Tenemos que encontrar la manera, por un lado, de responder a las preocupaciones de quienes quieren restringir eso, pero al mismo tiempo necesitamos que los partidos también sean vehículos de motivación, de información y que ayuden a la autoridad electoral y a la sociedad en general a promover el involucramiento, ¿sí? De las comunidades de expatriados en los procesos políticos internos. Tenemos que encontrar la manera. Finalmente, la conformación del listado nominal es la parte que ofrece las áreas de oportunidad más grande para mejorar el voto de los mexicanos en el extranjero. Pero también hay aspectos relacionados con el ejercicio mismo del voto. Hace 6 años y medio, 7 años y medio, el Internet era todavía una herramienta que no había probado seguridad, que no había probado lo suficiente, ¿sí? Aunque ya se hacían transacciones electrónicas por millones de dólares por Internet, todavía su empleo masivo como medio para la participación no estaba aprobado. Ahora ya, solo que la ley, ¿sí? A diferencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, que tuvo esa libertad de abrir esta segunda modalidad, a nivel federal no nos lo permite. Y sin embargo, ¿sí? El voto por correo es caro, ¿sí? $12, de 12 a 15 dólares, ya al final me perdí cuál era el costo porque aquí dado que recibimos más
menos solicitudes de las que habíamos presupuestado, pudimos hacer escalar el tipo de servicio postal, ¿sí? Al EMS se llama, ¿no? Exactamente. Y aún así, ¿sí? Tuvimos una merma enorme, no regresó uno de cada 3 votos que mandamos. En la mayoría de los casos se identificó la dirección del votante, pero el votante nunca fue a recoger la solicitud a la oficina de correo, ¿sí? Es un paso adicional, complejo, gente que trabaja, etcétera. Podemos encontrar una manera más fácil, más barata de ejercer el voto. Veo que también las cifras del IEDF en materia de participación, una vez que conseguían vía electrónica, tampoco fueron tan altas. Entonces, no es una varita mágica. Pero tenemos experiencia, hemos aprendido mucho a lo largo de estos 6, 7 años. Creo que sería bastante triste, ¿sí?, si no aprovechamos la oportunidad que como nación vamos a tener de revisar nuestras leyes, nuestras instituciones a la luz de la experiencia para seguir trabajando en aras de conseguir y proteger este interés nacional, ¿sí?, que consiste en que los millones de mexicanos que residen fuera de nuestras fronteras se sigan sintiendo mexicanos, y una vía para hacerlo es que participen políticamente como ciudadanos mexicanos en los procesos internos. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero Nassif. Y nos han llegado muchas preguntas del público y también de las redes sociales que les quiero proponer aquí. Antes de que se vaya Jorge, le hacen algunas preguntas directas a él. Así que vamos a 2 minutitos y les voy a dar rápidamente la palabra por un mínimo de tiempo. ¿Te las llevas, Jorge? Con mucho gusto. Si tú quieres, claro que sí, con mucho gusto. Rápidamente, sobre todo, tiene que ver con, a Jorge efectivamente le hacen la pregunta de qué mecanismos legales se requerirían para la credencialización en el extranjero sin que el IFE pierda su autonomía. Los migrantes le dicen que si se equivoca, si piensa que no les interesa votar en México, pero pues que también que son mexicanos, y también para la doctora Pilar, que son mexicanos y que los derechos constitucionales no se deben delimitar. Preguntan directamente qué modificaciones viables proponen para diseñar el actual modelo de voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Algunas preguntas en relación a quién es el votante directamente, si el residente permanente o en tránsito, porque muchos están fuera del país por poco tiempo. Aquí hay una pregunta que dice, bueno, si se dice que no hay interés para votar, ¿por qué se busca reformar el modelo? ¿Por qué si la participación es baja? Ellos dicen desde California que están de manera ilegal y que están de acuerdo con el argumento que pues posiblemente no les interesa votar. Preguntan también que si se podría hacer un registro en la página del IFE para a través de cédulas de identidad poder inscribirse, o que se reciban otros documentos en línea como el acta de nacimiento y que la cédula pueda ser enviada por internet. Preguntan también directamente al consejero Francisco Guerrero, que había estado antes, si los mexicanos solicitan la credencial en el extranjero, cómo se puede probar la existencia de un domicilio, y para el caso de los connacionales, qué otros documentos deberían de presentar para tramitar la credencial para votar. Hay una pregunta también interesante que dice que si se calcula que hay 3 millones de credenciales para votar en el extranjero, si se podrían descontar esto de las prerrogativas de los partidos políticos. Y bueno, nos preguntan que los mexicanos que ya son ciudadanos en los Estados Unidos de Norteamérica pueden votar, si pueden votar con credencial para votar aun cuando no esté vigente y aún siendo ya ciudadanos de los Estados Unidos. Daría rápidamente una ronda, por supuesto, Jorge, si quieres iniciar, unos minutos. Por la premura, ya había yo informado a los organizadores. Voy a concentrarme en un aspecto que el propio Benito trató, que es qué podemos hacer para facilitar las cosas, para que un mayor número de mexicanos residentes en el extranjero, de manera permanente o temporal, eso está muy complicado empezar a diferenciarlo, puedan entonces acceder al voto. Creo que una de las claves está en el registro, efectivamente. O sea, este tema se discutió y se analizó a detalle. Hubo conversaciones con grupos de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2005. El Senado
planteó el tema, la posibilidad de que en los consulados y embajadas de México del extranjero, los mexicanos pudiesen realizar trámites relativos al registro federal de electores. Sin embargo, en 2005 la posición de la Cancillería mexicana fue no. No hay condiciones para que eso suceda. En cuanto se pierda la primera credencial, el embajador lo van a acusar de fraude, el cónsul le van a tomar el consulado. Por favor, no. Se habló con el IFE también, con los entonces consejeros y con el entonces director del Registro Federal de Electores y dijeron no, no hagan eso, porque el mecanismo que se construyó parte de un supuesto. Si ese supuesto se levanta, todo lo demás hay que revisarlo, que es que el mexicano residente en el extranjero que vota tiene domicilio en México. Ese es el supuesto a partir del cual se hizo la construcción del modelo. Yo no tengo ningún problema ni ninguna resistencia a que se vuelva a discutir todo. Sugiero a los que lo van a hacer, hombre, que no den discusiones que ya se dieron y que no repitan debates que ya se cursaron. Pero hay un piso de origen que era y es mismos derechos, mismas obligaciones para todos los mexicanos, para todos los ciudadanos. Sé que Benito cree que podemos hacer casilleros por, ¿cómo decirlo?, por sentimiento. Yo no, yo creo que los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos deben ser parejos, porque con esto termino. Uno de los sabios principios de la democracia que a mí me enseñaron es que lo que es parejo no es chipotudo. Gracias. Gracias a Jorge. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien. Hasta luego. Vamos a dar la palabra al doctor Patiño por 3 minutos, rápidamente máximo. Adelante si quiere reaccionar a las preguntas o algún comentario final. ¿Perdón? Doctor, si quiere reaccionar a algún comentario final. ¿Hay preguntas en específico? Las tomé en general para que ustedes pudieran reaccionar por último. Bueno, con todo gusto. Miren, pasan varias cosas que es muy importante que no se pierdan de vista. Todos ustedes son expertos en esta materia y sin embargo en la regulación actual que existe hay varios errores de principio que nublan todo el horizonte. Todo el libro sexto del COFIPE hace referencia al voto de los mexicanos en el extranjero. Quiero decirles que esto no existe. No existe el voto de los mexicanos en el extranjero. Lo que existe es el voto de los residentes mexicanos que votan en México a través del servicio postal certificado. Es una cosa que también es muy importante que se tenga presente, que no se pierda de vista, es el hecho de que, además del libro sexto del COFIPE, que regula esta materia, existen muchas otras normas. Miren ustedes esto que es sorprendente. En materia del voto de los mexicanos en el extranjero, en el proceso electoral del 2012, contamos con 4 instancias con atribuciones sobre la materia. La primera, el Consejo General, al que se le faculta para crear comisiones y emitir acuerdos relacionados con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La segunda, la Junta General Ejecutiva, a la que también se le faculta para emitir acuerdos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones. Se creó la Coordinación Técnica Especializada para la atención del voto de los mexicanos en el extranjero temporal y además se creó una comisión de consejeros, por lo menos integrada por 3 consejeros electorales y a la que podían participar los partidos políticos, a la que se le confirió un carácter supervisor. Pero no solamente ello, sino que el Consejo General, en uso de sus atribuciones, en este proceso electoral del 2012, ¿qué quieren ustedes que les diga?
Por lo pronto, yo siendo externo al IFE, he conocido aproximadamente una treintena de acuerdos que emitió con este motivo. Y además, la Junta General Ejecutiva también emitió un buen número de acuerdos, de manera tal que quien pretenda tener una idea clara de la regulación del voto de los mexicanos en el extranjero, consultando simplemente el libro sexto, estará en ayunas porque no conocerá todas las resoluciones que adoptaron esas instancias. Lo último que quiero señalar, que es muy importante, la reforma de 1996 a la fracción tercera del artículo 36 removió el candado que establecía que se tenía que votar en el distrito en el que se tenga su domicilio. Y la reglamentación, las reformas al COFIPE que se hicieron en el 2005, lo volvió a establecer. Y creo que esta es una de las cuestiones que se debe atender con mucha importancia, porque miren ustedes, el voto de los mexicanos en el extranjero es simplemente para la elección presidencial. Y entonces uno no entiende por qué se complicó tanto el asunto al establecer un candado que la reforma constitucional había elevado. De manera tal que esto es una cuestión que sería muy conveniente que se atendiera. Para sus comentarios finales a la doctora María Pilar Hernández. Gracias. Gracias, maestra Dalia. Sí, yo quisiera hacer dos preguntas, porque desde luego que en forma alguna a quien dijo que sí es limitable el derecho activo al sufragio, en forma alguna, desde luego, y como Benito, pues tengo sangre oaxaqueña y lo que menos me gustaría es que la población más nutrida mexicana no votara en las elecciones para presidente. Sin embargo, sí tengo yo serias dudas, y con todo el respeto que esto implica, porque en tanto no haya datos, aun cuando el IFE los mantiene en el micrositio, del CIDE respecto de esta parte, no solo sociodemográfica, la parte propiamente psicológica de adhesión de nuestros mexicanos en esta inversión proporcional que hay a mayor lejanía de las generaciones de quienes se van, inversamente proporcional, es el voto de sus descendientes en los procesos electorales. Y quisiera yo aludir a la cuestión del efecto espejo de la votación que se sucede respecto de nuestros migrantes legales, no legales, y el IFE de eso se ha ocupado, el ampliar el ejercicio activo de este voto, que sea efectivo en razón de ciertos obstáculos a los cuales ya el consejero Nassif se refirió, en el sentido de si hay una alerta respecto de la licitud o no licitud, legalidad o no legalidad de los migrantes que puedan votar estableciendo un domicilio. Sí, desde luego, yo estoy de acuerdo en que el voto electrónico en gran medida podría generar un esquema mucho más amplio de votantes. El gran problema es votos para votar o voto de los mexicanos residentes en el extranjero, o por este prurito lexicológico del maestro Patiño, voto de los residentes mexicanos desde el extranjero en las elecciones nacionales. ¿Votos para quién? ¿Votos para qué? Y me refiero al efecto espejo de las votaciones. Mientras se han sucedido votaciones que han permanecido mutatis mutandis permanentes en relación con la votación que se emite en favor de Acción Nacional y en segundo lugar para el Partido de la Revolución Democrática, y en último lugar el PRI, pareciera que hay una fobia priista, y no lo digo yo, son los datos duros que se evidencian en varias estadísticas. Este efecto de nuestros votantes extraterritoriales no se refleja en las elecciones como verdaderamente incidentes en el resultado que se está emitiendo. Un tanto, aun cuando no se diga, esto de la logística de las campañas extraterritoriales, credencialización, tratan de potenciar que haya un vínculo de coherencia entre unos y otros. Por eso es que voto migrante ¿para quién? Voto migrante ¿para qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué? Además,
Y me voy a referir en este sentido en el cómo, que es la ampliación a la cual yo me refería. Yo no desecho el voto postal, me parece que sigue siendo útil el voto postal. Desecharlo sin haber apreciado las virtudes que hasta ahora han generado en 2 elecciones federales me parecería un despropósito. Lo que sí creo es que también en aras del voto de los defeños, del voto chilango, el consejero Nassif acaba de dar una cifra aproximada de $12. $12 aproximadamente, de un envío. Y el voto chilango por un voto, y no creo que le va a tocar a la consejera Humphrey exponer en la siguiente mesa, según lo que se dijo y el informe que ellos mismos emitieron, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, fue aproximadamente o superior a 5,000 pesos, lo cual nos sigue siendo más económico el voto postal y repito, sin desecharlo, más sumar lo que implica el voto electrónico y el voto telefónico, pero también apercibiendo que no todos los migrantes, aun cuando haya cafés, internet, no todos acceden a esos mecanismos. Consecuentemente, hay apercibimientos, yo no me apresuraría en decir sí, vamos a echar las campanas al vuelo con nuevos mecanismos, porque para mí hay otro pendiente, no solo son un pendiente los mexicanos que están en el extranjero, sino también los mexicanos que están en México y que siguen siendo desplazados internos y que no votan, aun cuando el Instituto Federal Electoral ha realizado también campañas. La delincuencia organizada ha sido un factor en el norte del país, lo mismo Oaxaca, no sé quién sea el de organizaciones no gubernamentales oaxaqueñas, pero en el caso de Oaxaca, por problemas ideológicos o religiosos, hay desplazados internos que definitivamente no votan. Y es un pendiente que también está ahí para el Instituto Federal Electoral. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Damos la palabra finalmente al consejero electoral Benito Nassif para reaccionar en los últimos puntos. Gracias. Muchas gracias, Dalia. Bueno, para empezar, yo diría que si abres otras modalidades de voto, no tienes que cerrar las que existen ahora. No son incompatibles el voto por internet, como lo demostró el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el voto por correo, ¿sí? O sea, puedes mantener esas opciones. Hay otras opciones también que podrán evaluarse en sus propios méritos, ¿sí? El voto por correo tiene muchos inconvenientes, ¿sí? Es bastante más caro de lo que parece, porque no solamente es un envío, son varios envíos, ¿sí? Y es la eficiencia del envío también. La eficiencia que tuvo, por ejemplo, el IEDF con el voto por internet es mayor a la que tuvimos nosotros en promedio nacional con el voto. Una vez que ya habíamos conseguido inscribirlos, ya habíamos gastado la mayor parte de lo que cuesta el proyecto. Rápido con respecto, es una pena que se haya ido Jorge, porque me gustaría decírselo a él directamente, pero claro que sí, tenemos que repetir la discusión. Sería muy frustrante que no lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque tenemos nueva experiencia. Esta legislación se hizo sin experiencia. Se tomó algo de lo que pasaba en otras partes del mundo, ¿sí? Ciertamente, y qué bueno. Y tiene muchos méritos el haber hecho lo que se hizo hace 7 años. Pero hemos aprendido un montón. No solamente el IFE, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, también el Servicio Postal Mexicano. Y creo que en función de lo que hemos aprendido tenemos que revisar lo que existe. Si nos negamos a discutir eso, nos negamos al progreso. Y creo que hay muchas áreas de oportunidad que tenemos claramente detectadas y que además la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CIDE, ¿sí?, nos van a ayudar a analizar a mayor profundidad y a detectar soluciones y medidas que nos pueden ayudar a realizar el objetivo de promover una mayor participación y seguir extendiendo el ejercicio hacia otras elecciones. Tratar a los mexicanos que residen fuera del territorio nacional como igual que a los que residen dentro del territorio, me parece que es una premisa equivocada. Si esa fuera la premisa, no habría voto de los mexicanos en el extranjero. Se tuvo que abrir una nueva modalidad, no habría muchas cosas. Creo que esa premisa tenemos que hacerla a un lado, es una premisa errónea. Como la otra, que dice que tienes que tener un domicilio en México. Si eres un residente en el extranjero, pues tu domicilio está allá, no acá. ¿Sí? Esa es otra premisa equivocada. Revisemos esas premisas, ¿sí? Y a la luz de la experiencia, sin dogmatismos, ¿sí? Y creo que sobre esa base podemos construir una legislación más justa
y más alineada con los intereses permanentes de este país. Gracias. Muchas gracias al consejero Nassif. Y bueno, pues es justamente la primera mesa que pone en la base de la discusión qué es lo que está previendo el IFE para el futuro de este proyecto. El IFE quiere entregar un documento al Congreso con toda esta base de estudios. Es el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes nos están ayudando, y terminaremos este libro blanco a finales del año que estaremos entregando junto con este estudio para estas nuevas posibilidades del voto en el extranjero. Yo dejaría solamente una pregunta justamente en la mesa, que es el voto, en donde quiera que uno esté, es el derecho, es el acceso que nos permite tener otros derechos. Así que independientemente de donde estemos y donde residamos, es el voto el que nos permite abrir muchas otras posibilidades, y los mexicanos que están en otros países y que no pueden votar allá ni acá, están en ese limbo de sus derechos. Así que, bueno, pues muchas gracias a los participantes y gracias a todos vamos a la siguiente mesa. Gracias.